Mi papá se burló de mi trabajo en cada cena durante años, luego intentó sabotear mi negocio cuando despegó. Más tarde, me pidió trabajo y lo hice trabajar para mí hasta que finalmente admitió que estaba equivocado. Tenía 22 años la primera vez que mi padre me humilló públicamente por mi trabajo. En ese momento, trabajaba como conserje en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No era exactamente el trabajo soñado, pero era un trabajo honesto. También me enorgullecía de él. Me gustaba la tranquilidad de las mañanas temprano, la previsibilidad de las rutinas y la simple satisfacción de dejar las cosas más limpias de lo que las encontré. No era perezoso. No estaba sin rumbo. Estaba ahorrando dinero lenta y metódicamente, y planeando algo más grande, algo sobre lo que nadie en mi familia se molestó en preguntar. Pero para mi padre, ese trabajo era el remate de cada chiste, la marca del fracaso. Mi hermano mayor, Mateo, ya trabajaba en alguna firma financiera para entonces, vistiendo trajes y mostrando su tarjeta de crédito de la empresa como si fuera una insignia de honor. Mi hermana, Sofía, se había casado con alguien adinerado y pasaba su tiempo curando una vida perfecta en las redes sociales. Eran los hijos de oro, brillantes e impecables, exactamente el tipo de personas por las que a mi papá le gustaba brindar frente a la compañía. Ese día de Acción de Gracias fue la primera vez que me di cuenta de lo invisible que era para mi propia familia. Era la habitual gran reunión familiar en casa de mis padres. Pavó asándose, niños gritando, vino fluyendo y adultos riendo más fuerte de lo necesario. Llegué con un pastel casero y un paquete de 6 cervezas como siempre lo hacía. Y como de costumbre, nadie me reconoció realmente más allá de un distraído, «Hola, Carlos». La cena fue ruidosa y caótica como siempre, con mi papá al mando de la cabecera de la mesa como si fuera una especie de emperador. Siempre le había gustado tener una audiencia. Y, por supuesto, le encantaban sus pequeños discursos. Cada día festivo, levantaba su copa y brindaba por algo, la salud familiar, los viejos tiempos. Pero esta vez, se salió del guión. Por los hijos que hicieron algo de sí mismos, dijo, sonriendo a Mateo y Sofía. Por el trabajo duro que realmente lleva a alguna parte, y por nunca terminar limpiando baños para ganarse la vida. Recuerdo la pausa después de que lo dijo. La forma en que todos rieron nerviosamente, me miraron y luego rápidamente desviaron la mirada. Mateo sonrió y chocó su copa con la de papá. Sofía fingió no escuchar, pero su esposo soltó un bufido y murmuró algo por lo bajo. No dije nada. Ni siquiera terminé mi comida. Me levanté en silencio, dejé el pastel en el mostrador y salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Nadie llamó. Ni esa noche, ni al día siguiente. Ese momento se me quedó grabado como una astilla de vidrio enterrada demasiado profundo para sacarla. No fue solo lo que dijo. Fue la forma en que lo dijo. Como si yo fuera una decepción de la que tenía que reírse para sentirse mejor. Como si mi vida, mis elecciones, mi camino fueran solo basura para ser barrida debajo de la alfombra. Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que el trabajo de conserje nunca se suponía que fuera toda la historia. Había estado trabajando de noche mientras tomaba cursos de negocios en línea. Estaba aprendiendo todo lo que podía sobre bienes raíces comerciales, mantenimiento, códigos de construcción, contratos, leyes de zonificación. Cada cheque que ganaba fregando inodoros y trapeando pisos iba a una cuenta de ahorros que trataba como tierra sagrada. Tenía una meta, un cronograma, una visión. No iba a ser conserje para siempre. Simplemente no sentía la necesidad de anunciarlo. Con los años, asistí a menos y menos reuniones familiares. Las invitaciones empezaron a sentirse más como formalidades. De todos modos, mensajes masivos sin calidez detrás de ellos. Y no me importó. Estaba ocupado construyendo algo real. Compré mi primer pequeño edificio de oficinas a los 26 años. Era una propiedad deteriorada cerca del límite industrial de la ciudad. Tuberías con fugas, cableado obsoleto, todo el paquete. Pero lo arreglé. Logré limpiarlo yo mismo. Instalé nuevos sistemas, lo puse al día con los códigos, traje inquilinos y, en un año, ya estaba viendo un retorno. No era glamoroso, pero era mío. Para cuando tenía 30 años,
Era dueño de 3 edificios y acababa de iniciar mi propia empresa de administración de propiedades. Tenía un equipo de contratistas en los que confiaba, un abogado en retención y una cartera que crecía más rápido de lo que jamás había imaginado. Todavía vestía de forma sencilla. No publicaba sobre ello. No intentaba demostrar nada. Pero nunca olvidé ese brindis de acción de gracias. Ni una sola vez. No fue hasta un par de años después que lo volví a ver en persona. No en un evento familiar, no en otra cena festiva, sino sentado afuera de mi edificio de oficinas bajo la lluvia, con una camisa arrugada, sosteniendo una carpeta de Manila en su regazo como si contuviera los últimos restos de su dignidad. Al principio, no lo reconocí. Había envejecido mal. Su cabello era más delgado, su postura encorvada. El hombre que solía llenar una habitación con su voz ahora parecía pequeño. No me vio acercarme, solo seguía mirando las puertas de vidrio como si no estuviera seguro de si debía entrar. Cuando finalmente levantó la vista, nuestras miradas se encontraron y la expresión de su rostro lo dijo todo, él lo sabía. Pero antes de decir lo que quería, antes de explicar cómo se llegó a ese punto, deben entender cuán profunda era la grieta en nuestra familia. Como el ego de mi padre, su orgullo, su necesidad de humillar y controlar se abrieron paso a través de los años como una mecha de combustión lenta. Porque ese brindis de acción de gracias fue solo el principio. Las verdaderas consecuencias comenzaron después de eso. Una elección, un desaire, un insulto a la vez hasta que todo se desmoronó. No dejé de hablar con mi familia por completo después de ese brindis de acción de gracias. Pero algo en mí cambió. Me volví más callado, más reservado. Las llamadas telefónicas se sentían más como obligaciones que como conversaciones. Las mantenía cortas, educadas, distantes. Mis hermanos no lo notaron. Mi papá ciertamente no y mi mamá, bueno, ella nunca lo desafió en nada. Había perfeccionado el arte de mirar hacia otro lado. Durante los siguientes 2 años, el patrón solo se endureció. Cada reunión familiar seguía el mismo guión. Mateo hablaba de su último ascenso o de sus nuevas bonificaciones de cliente, y papá sentía con orgullo, soltando frases como, así es como se construye un futuro. O, ahora ese es un hombre con dirección. Sofía mostraba fotos de sus hijos con uniformes de escuela privada, su esposo interviniendo con historias sobre viajes de esquí y renovaciones de patios traseros. Todos hablaban unos sobre otros como si estuvieran audicionando para el centro de atención. Y yo, simplemente me sentaba allí bebiendo agua, respondiendo preguntas directas con la menor cantidad de palabras posible, esperando una excusa para irme. El verdadero punto de quiebre no llegó de golpe. Comenzó con pequeñas cosas, pequeños comentarios hirientes que papá no podía evitar lanzarme. ¿Todavía trapeando pisos, Carlos? Sabes, si hubieras seguido el ejemplo de Mateo, ya tendrías una oficina de esquina. No te preocupes, todos florecemos a nuestra manera. Algunos solo tardan más. Nunca preguntó qué hacía con mi tiempo. Nunca preguntó cómo iban mis edificios o cómo estaban mis inquilinos o cómo había pasado de una propiedad a 3. Y nunca se lo dije. No fue por orgullo. Fue por agotamiento. ¿Por qué compartir con personas que solo escuchan lo que quieren? Mamá intentaba suavizar las cosas con sonrisas forzadas y risitas débiles. Ofreciéndome un trozo extra de pastel o preguntando si necesitaba sobras, como si eso de alguna manera compensara ser tratado como la nota a pie de página de la familia. Podría haberlo dejado pasar para siempre. Honestamente, me habían condicionado desde que era adolescente a simplemente aguantar las bromas, a sentir y tragar mi ira. Pero luego llegó la cena de cumpleaños de Sofía. Cumplía 35 años, y su esposo alquiló un comedor privado en uno de esos restaurantes con más adjetivos que ingredientes en el menú. Todos estaban vestidos para impresionar. Sofía con un vestido dorado, Mateo con un traje azul marino. Incluso mamá y papá lucían impecables como si se estuvieran preparando para una sesión de fotos. Yo vestía una camisa abotonada limpia y pantalones de vestir. Nada llamativo, solo lo suficiente para parecer respetable. No estaba interesado en fingir. No estaba allí para actuar. Apenas me había sentado cuando papá me examinó de arriba abajo y sonrió con suficiencia. ¿No tuviste tiempo de cambiarte después del trabajo?
Preguntó lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara. Sonreí tensamente. Ya no trapeo pisos, papá. Mateo se rió en su vino. ¿Qué? ¿Te ascendieron a jefe de conserjes? Lo ignoré. No quería darles la satisfacción, pero Sofía siempre fue más astuta de lo que aparentaba. Entonces, ¿a qué te dedicas realmente, Carlos?, preguntó dulcemente, cortando su bistec con precisión quirúrgica. Siempre eres tan misterioso. Vienes y vas. Nunca publicas nada. No asistes a la mitad de los eventos familiares. Me encogí de hombros. He estado ocupado haciendo. Mateo presionó. Quiero decir, está bien si solo lo mantienes simple. No todos quieren el estrés de una carrera real. Y fue entonces cuando papá intervino de nuevo, esta vez levantando su copa. Por Carlos, dijo, la sonrisa de suficiencia regresando, el más consistente de la familia. Todavía con los pies en la tierra, todavía humilde, todavía subempleado. Todos rieron, incluso mamá, aunque parecía incómoda. Era como si no pudieran evitarlo, como si intimidarme se hubiera convertido en una tradición. Me levanté, no dramáticamente, solo con calma. Los miré a cada uno por turno, y por primera vez en años, dije exactamente lo que estaba pensando. ¿Saben qué es lo gracioso? Todos hablan tanto, pero ninguno de ustedes hace preguntas para las que realmente quieren respuestas. Eso los calló por un momento al menos. Soy dueño de 3 propiedades comerciales, continué. Las administro yo mismo. Construí una empresa desde cero sin préstamos, sin ayuda y sin limosnas. No se los dije porque no necesitaba su aprobación, y ciertamente no quería su consejo. Dejé mi servilleta sobre la mesa y salí antes de que alguien pudiera hablar. Sin gritos, sin dramatismo, solo un desapego tranquilo y limpio. Durante una semana, no supe nada de ellos. Luego, recibí un mensaje de texto de mamá. Quizás no causes escenas en la cena de tu hermana. Se suponía que era una celebración. Eso fue todo lo que dijo. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo otra bofetada envuelta en falsa preocupación. Así que dejé de responder, dejé de aparecer. Me salté el siguiente día de Acción de Gracias por completo. En su lugar, hice un viaje de fin de semana a las montañas. Nieve, silencio, paz. Fue el primer día festivo que realmente disfruté en años, pero el silencio de mi familia no duró. 6 meses después, Mateo me llamó de la nada. Hola, dijo, sonando inusualmente rígido. Me preguntaba si podríamos vernos para almorzar en algún lugar tranquilo. Sospeché de inmediato. Mateo nunca quería nada que no lo beneficiara. ¿Qué pasa?, pregunté. Es por papá, dijo. No quería que dijera nada, pero lo despidieron. Reestructuración de la empresa. Está teniendo problemas para encontrar un nuevo trabajo. Parpadeé. Ese hombre había estado presumiendo de la seguridad de su trabajo desde que yo era un niño. Está sufriendo, hombre. Mamá está preocupada. No habla con nadie, solo se sienta en casa todo el día. Ha solicitado en varios lugares, pero no hay ofertas. Han pasado meses. Pude escuchar la vacilación en la voz de Mateo, la forma cuidadosa en que se estaba preparando para algo. Vio tu nombre en un edificio en el centro, dijo finalmente. Uno de tus inquilinos te mencionó de pasada. Se sorprendió. Y luego me preguntó si creías que estabas contratando. No dije nada. Mira, dijo Mateo, no digo que le debas nada, pero quizás solo habla con él, incluso si no es un trabajo. Quizás una referencia o algo. Está orgulloso, ¿de acuerdo? Pero también tiene miedo. Nunca lo había visto así. Acepté reunirme, no porque me sintiera obligado, sino porque quería mirarlo a los ojos y ver si lo diría, para ver si podía tragarse incluso una fracción de su orgullo. Así es como terminamos de nuevo al principio de esta historia. Mi padre sentado afuera de mi edificio de oficinas bajo la lluvia, sosteniendo una carpeta llena de currículums para trabajos que nunca pensó que necesitaría. Pero antes de decirles lo que pasó cuando lo dejé entrar, lo que dijo y cómo respondí, necesitan saber lo que vino antes de eso.
Porque justo después de que salí de la cena de cumpleaños de Sofía, la verdadera traición aún no había ocurrido. Eso llegó 2 semanas después, cuando recibí una llamada de mi administrador de propiedades sobre un problema de mantenimiento en mi edificio más nuevo. Un problema que no tenía sentido. Una tubería con fugas, una cerradura rota, una unidad de vaca averiada, todo en una semana. Cosas que acababan de ser inspeccionadas, cosas que no deberían haber fallado. Y luego una llamada de mi banco preguntando si había autorizado una serie de solicitudes de reembolso y pagos cancelados de una de mis cuentas comerciales. No lo había hecho, lo que me llevó a revisar el software de administración interno que usábamos para las operaciones del edificio, lo que me llevó a ver quién se había conectado de forma remota, lo que me llevó a una dirección de correo electrónico muy inesperada. Una antigua dirección de correo electrónico familiar, una que papá solía tener cuando ayudó a Mateo a configurar un pequeño sitio de inversión hace años. De alguna manera, se había metido en mis sistemas comerciales, accedió lo suficiente como para sabotear las operaciones. Y cuando rastreé la IP, no hubo error. Provenía de la casa de mis padres. Y eso es cuando la historia realmente cambió. No dormí la noche que confirmé que el sabotaje provenía de la casa de mis padres. Simplemente me senté allí en la oscuridad, mirando mi computadora portátil. El pálido resplandor de la pantalla pintaba las paredes con una luz fría y estéril. La dirección de correo electrónico, la IP rastreada, los registros del sistema. Todo estaba allí. Mi padre no solo me había faltado el respeto durante años, no solo había menospreciado cada elección que había hecho, sino que ahora había intentado activamente arruinar lo que construí. Al principio, no quise creerlo. Fui y vine conmigo mismo. Quizás fue un error. Quizás fue Mateo. Quizás la IP fue falsificada. Quizás alguien más usó la red. Me aferraba a cualquier cosa que me permitiera evitar la verdad. Pero en el fondo, sabía que tenía demasiado sentido, el momento, la precisión, la forma en que todo había golpeado a la vez como fichas de dominó cayendo. Mi padre no entendía mucho sobre los sistemas modernos. Pero no era tonto. Era un hombre que una vez había dirigido un departamento entero, realizado auditorías, manejado cuentas. Sabía cómo manipular la logística. Simplemente nunca había usado ese conocimiento contra mí antes, hasta ahora. Intenté confrontarlo racionalmente. Tomé capturas de pantalla. Documenté las marcas de tiempo. Saqué imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas para mostrar quién no había estado allí cuando se registraron las solicitudes de mantenimiento o se accedió a las cuentas. Construí un caso silencioso, no para una demanda, al menos no todavía, sino para mí mismo, para confirmar que no estaba imaginando cosas, que la traición era real, pero incluso saber los hechos no hizo que doliera menos. Estuve hueco durante semanas. Hice las cosas por inercia, asentí en las reuniones, firmé papeles sin leerlos 2 veces. Mi asistente, Laura, lo notó primero. Seguía preguntando si estaba bien, ofreciéndose a quitarme cosas de encima, pero yo solo le dije que estaba cansado. Ella no insistió. Era buena en eso. Sabía cómo dar espacio sin dejarme solo. El verdadero golpe no vino del sabotaje en sí. Vino cuando finalmente conduje a casa de mis padres y entré sin anunciarme. Mamá estaba en la cocina glaseando cupcakes como si fuera un martes cualquiera. Parpadeó sorprendida, pero sonrió. Carlos, cariño, no dijiste que vendrías. ¿Quieres café? ¿Dónde está papá?, pregunté secamente. Su sonrisa se desvaneció. Está en el garaje, dijo, su voz apenas un susurro. Lo encontré allí, sentado en un banco de trabajo, rodeado de herramientas que no había usado en años. Estaba puliendo un trofeo de bolos de su juventud, el metal opaco y rayado. Levantó la vista cuando entré, sus ojos, antes tan llenos de fuego, ahora cansados y vacíos. Carlos, dijo, su voz áspera. No esperaba verte. Me senté frente a él. Lo sé, dije. Tenemos que hablar. Y así, la conversación que había estado evitando durante años finalmente comenzó. Le mostré las pruebas. Las capturas de pantalla, los registros de IP, los correos electrónicos. Su rostro se puso pálido. No dijo nada al principio,
solo miró las pruebas como si fueran un idioma extranjero. Luego, suspiró. Lo hice, admitió, su voz apenas audible. Quería que vieras que no eras tan bueno como creías. Quería que volvieras a mí, que me pidieras ayuda. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. No te pedí ayuda, dije finalmente. Construí esto yo solo. Y tú intentaste destruirlo. Él no respondió. Solo miró el trofeo en sus manos. ¿Por qué, papá?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Por qué me odias tanto? Levantó la vista, sus ojos llenos de una tristeza que nunca antes había visto. No te odio, Carlos, dijo. Solo no quería que me superaras. Esa fue la verdad. La verdad fea y dolorosa que había estado en el centro de todo. Su orgullo. Su necesidad de ser el mejor. Su miedo a ser eclipsado. Me levanté. No hay nada más que decir, dije. Me voy. Y me fui. Dejé el trofeo en el banco, el metal opaco y rayado, un símbolo de su orgullo roto. Esa fue la última vez que lo vi antes de que apareciera en mi oficina. Él dejó los papeles en el banco como si le aburrieran. ¿Y qué si investigué tu pequeño negocio? Pensé que quizás, si hablabas en serio sobre crecer, podrías usar algo de estructura. Tus sistemas son un desastre, Carlos. Lo estás manejando como un conserje. Se me secó la boca. Accediste a mis cuentas. Activaste órdenes de trabajo falsas. Intentaste hundir la confianza de los clientes. Se encogió de hombros. Estaba probando tu configuración. Tú eres el que siempre es tan sensible. Lo miré, la incredulidad inundando cada célula de mi cuerpo. ¿De verdad crees que esta es tu versión de ayuda? Creo que has pasado demasiado tiempo pensando en pequeño. Pensé que si veías dónde estaban las grietas, despertarías y finalmente dejarías que alguien con experiencia te ayudara a manejar las cosas. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan insensato, tan santurrón. Esa risa era lo único entre gritar y yo. No ayudaste. Saboteaste. Me humillaste frente a la familia y ahora irrumpes en mis sistemas y lo llamas ayuda. Construí una carrera desde cero, Carlos, espetó. Sé cómo manejar una operación. Tú simplemente tuviste suerte con algunas propiedades y de repente te crees un magnate. ¿Tuve suerte? Susurré. Se puso de pie, imponente sobre el banco. Ahora, sus ojos brillaban. No eres especial, hijo. Solo estás amargado porque tu hermano te superó. Siempre lo has estado. No respondí. No discutí. Simplemente me di la vuelta, salí de la casa, me subí a mi coche y me fui. Esa fue la última vez que hablé con mi padre cara a cara durante casi 2 años. Ojalá pudiera decir que me recuperé rápidamente, que canalicé mi rabia en combustible y construí un imperio. Pero eso no fue lo que pasó. Por primera vez desde que tenía 17 años, consideré seriamente renunciar, vender los edificios, alejarme, encontrar algo más tranquilo, más pequeño, algo que no me convirtiera en un objetivo en mi propia familia. Algo que no me hiciera cuestionar cada elección que había hecho. Pero no lo hice porque 2 semanas después de esa confrontación, uno de mis inquilinos más antiguos, una clínica pediátrica, me llamó personalmente. La unidad de BAC que pensamos que había sido destrozada por el sabotaje, la había pagado para reemplazarla rápidamente. Sin drama, sin demoras, simplemente hice el trabajo. Y la directora de la clínica quería que supiera cuánto lo apreciaba. Eres uno de los mejores propietarios de edificios con los que hemos trabajado, me dijo. El último tipo ignoraba todo. Tú siempre estás presente. ¿Te importa? Y algo de eso se me quedó grabado. Me importaba incluso cuando a nadie más le importaba. Incluso cuando mi familia se burlaba de mí, me ignoraba, intentaba derribarme. Me importaba mi trabajo, mis inquilinos, los espacios que estaba construyendo y manteniendo. Eso significaba algo. Me dediqué por completo al negocio, no con ira, sino con intención. Actualicé los sistemas de seguridad, contraté a un consultor de TI para revisar cada vulnerabilidad.
Reconstruí el backend con permisos en capas y autenticación de 2 factores. Actualicé el portal de inquilinos y creé nuevos POE para los equipos de mantenimiento. Hice una limpieza general de arriba a abajo. Luego me expandí, compré una 4ª propiedad, luego una 5ª. Abrí un espacio de coworking en un edificio de mediana altura abandonado. Contraté a un pequeño equipo de contratistas locales a tiempo completo, les di beneficios, pago de vacaciones y respeto real. Algo que la mayoría de los propietarios nunca consideraron. No solo quería crecer. Quería construir algo que no dependiera de humo y espejos. Algo real. También comencé a asesorar a algunos jóvenes. Principalmente personas como yo que trabajan en turnos nocturnos y ahorran centavo a centavo tratando de descubrir cómo ascender. No lo anuncié, pero les hice un espacio. Respondí correos electrónicos, atendí llamadas, les mostré lo que había aprendido por las malas. Y lentamente, en silencio, el peso comenzó a levantarse. Dejé de revisar las redes sociales de mi familia, dejé de comparar mis logros con las vacaciones de Mateo o la vida perfecta curada de Sofía. Los dejé de seguir, silencié los chats grupales y me forjé una vida que tenía sentido para mí. Los edificios se convirtieron en algo más que bienes raíces. Se convirtieron en símbolos de lo que había sobrevivido, de lo que había superado, y cada contrato de arrendamiento firmado, cada inquilino retenido. Cada sistema mejorado. Todo se sentía como recuperar un poco más de mí mismo. Pero el pasado tiene una forma de volver. Y 2 inviernos después, lo hizo. Esa mañana, llegué temprano. El cielo estaba gris, suaves copos de nieve caían fuera de los grandes ventanales de vidrio del edificio de oficinas del centro que había comprado 6 meses antes. La cafetera cobró vida en la sala de descanso. Estaba revisando nuevos acuerdos de arrendamiento cuando Laura asomó la cabeza. «Hola», dijo, vacilante. «¿Hay alguien afuera?» Dijo que está aquí por un trabajo. Levanté la vista confundido. ¿Un espontáneo? Ella asintió. «Pero Carlos, es tu padre». Me congelé, luego me levanté, caminé hacia las ventanas del vestíbulo y allí estaba él. El mismo hombre, la misma sonrisa fría, suavizada por años de desgaste, sosteniendo una carpeta, parado en la nieve como si no tuviera otro lugar a donde ir. Había regresado. Pero esta vez, no estaba allí para regodearse. Estaba allí para pedir algo, y yo aún no había decidido si se lo daría. No salí a saludarlo de inmediato. En cambio, me quedé allí detrás del vidrio polarizado, con los brazos cruzados, viendo a mi padre cambiar su peso de un pie a otro mientras la nieve comenzaba a acumularse en sus hombros. Parecía más pequeño de alguna manera, como si alguien le hubiera sacado el aire, no solo viejo o disminuido. El hombre seguro y dominante que solía brindar por el pavó y menospreciarme con una sonrisa, ahora solo estaba frío, esperando. Y, sin embargo, no sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, ni ganas de regodearme. Solo una extraña y pesada quietud como el silencio antes de una tormenta que ya sabes que se avecina. Me volví hacia Laura. «No lo dejes entrar todavía». Sus ojos se abrieron. «¿Estás seguro?» «Sí». «Que espere un poco». Ella asintió lentamente y se fue, sus tacones haciendo clic suavemente en el suelo pulido. Volví a mi oficina, cerré la puerta, me senté detrás de mi escritorio y dejé que mi mente trabajara. Pensé en todo lo que había llevado a este momento, los años de comentarios sarcásticos, la humillación pública, el sabotaje que intentó enmarcar como ayuda. Y ahora aquí estaba, sin trabajo, desesperado, parado afuera del edificio que yo poseía, buscando una manera de volver a algo en lo que no había tenido participación en la construcción. La ironía era casi demasiado perfecta. Pero ya no me interesaba la pequeña venganza. Quería algo que durara, un mensaje que no pudiera ignorar, una lección que no pudiera convertir en orgullo. Así que comencé a planificar. Lo primero que hice fue sacar la carpeta que guardaba etiquetada como contingencias. Era donde almacenaba la documentación del sabotaje. Todo lo que había reunido y archivado en silencio después de nuestro último encuentro. En ese entonces, no sabía si alguna vez lo necesitaría, pero algo en mí no podía dejarlo ir. Y ahora se sentía como una recámara cargada esperando un gatillo.
Imprimí algunas páginas selectas, registros de IP, acceso al sistema, marcas de tiempo, no todo, solo lo suficiente para recordarle que no había olvidado. Luego, llamé a mi abogado, Samuel. Era astuto, discreto y había estado en retención desde el segundo edificio. Hola, dije. Una pregunta hipotética para ti. Digamos que alguien con un historial de hostilidad hacia ti aparece buscando trabajo. Alguien que previamente accedió a tus sistemas comerciales sin permiso. ¿Podrías contratarlo legalmente y también usar ese contacto para asegurar protecciones en caso de que alguna vez intentara algo de nuevo? Hubo una pausa. Hipotéticamente, preguntó Samuel. Hipotéticamente, podrías, pero querrías un contrato hermético. Límites, monitoreo de acceso limitado. Incluso podría valer la pena crear un puesto solo para eso. Nada esencial, pero suficiente para mantenerlos cerca. Asentí aunque él no pudiera verme. Entendido. Gracias, Samuel. Carlos, añadió, con voz baja. ¿Estás seguro de esto? No, pero no planeo ofrecerle un trabajo. Planeo ofrecerle un espejo. Después de la llamada, me comuniqué con Laura. Hazlo pasar. Ella dudó. ¿Quieres que me quede? No, esto es mío. Me puse de pie cuando la puerta se abrió y mi padre entró. Miró a su alrededor, observando la oficina, los paneles de madera oscura, los sutiles muebles modernos, el certificado enmarcado en la pared, el registro de mi LLC. Se detuvo en él un momento más de lo necesario. Luego nuestras miradas se encontraron. Carlos, dijo, con voz áspera. Gracias por verme. Le indiqué la silla frente a mí. Siéntate. ¿Lo hizo? Hubo una larga pausa, pesada con todo lo no dicho. Se aclaró la garganta. Sé que esto es inesperado, pero pensé en intentarlo. Las cosas han sido difíciles últimamente. No dije nada. Yo, sé que no siempre he sido el más solidario, pero ahora busco algo estable. Pensé que quizás sí tenías algo. Dejé que el silencio se extendiera hasta que rozó la crueldad. Luego abrí la carpeta y la deslicé por el escritorio. Él la miró, luego a mí. Recuerdo esto, dijo suavemente. Así que lo guardaste. Asentí. Guardo muchas cosas. No la abrió, solo apoyó las manos encima. Me equivoqué, admitió, en muchas cosas. Quería creer que todavía estabas descubriendo las cosas, que todavía tenía tiempo para enseñarte algo. Pero ahora veo que construiste esto sin mí. No necesitas mi ayuda. No, dije con calma. No la necesito. Tragó saliva con dificultad. Pero viniste aquí de todos modos, asintió. No tengo nada abierto que se ajuste a tu experiencia, continué, y francamente, eres un riesgo. No puedo arriesgarme a otra violación. Su rostro se tensó. Pero, dije, puedo ofrecerte algo. Sus ojos se levantaron. Tengo una nueva división. Inspecciones de propiedades. Nada glamoroso. Solo revisiones de rutina, plomería, recorridos estructurales, trabajo de campo, portapapeles, informes, cosas de nivel de entrada, solo contrato, sin acceso de administrador, sin sistemas, sin llaves. Su rostro decayó ligeramente. ¿Suena por debajo de ti? Negó con la cabeza lentamente. No, ya no. Me incliné hacia adelante. Si te contrato, es con monitoreo completo, revisiones semanales, auditorías aleatorias, cualquier desviación de la ruta, cualquier cita perdida, y estás fuera. Asintió de nuevo, más pequeño esta vez, y firmas una declaración reconociendo tu interferencia pasada y aceptando cesar todos los intentos de acceso o comunicaciones relacionadas con mis sistemas internos de forma permanente. Saqué el acuerdo preredactado de Samuel y lo deslicé. Él lo tomó, leyó algunas líneas, luego levantó la vista. Ya tenías esto listo. Sabía que vendrías. Eventualmente, dije, simplemente no sabía cuándo. Él volvió a mirar hacia abajo, luego firmó. Cuando me lo devolvió, no sonreí. No le di la mano.
Simplemente me puse de pie. Laura te dará tu horario. Empiezas el lunes. Él también se levantó. Busqué en su mirada algo. Gratitud. Quizás perdón. Pero yo no ofrecía eso. Todavía no. Mientras se giraba para irse, agregué una cosa más. Él miró hacia atrás. Esto no cambia el pasado. Puede que ahora trabajes para mí, pero no confundas eso con aceptación. Asintió lentamente, luego salió. Me senté de nuevo, el corazón latiéndome, no con ira, sino con una extraña y tranquila claridad. Esto no era venganza. Esto era recuperación. Pero aún no había terminado. Porque no solo planeaba mantenerlo cerca. Iba a mostrarle día a día, edificio por edificio, exactamente lo que había construido, lo que él había desestimado, lo que había intentado romper, y lo que nunca más me podrían quitar. No quería una disculpa. Quería que viera la verdad y viviera con ella todos los días. Llegó a tiempo ese primer lunes, chaqueta gris, postura rígida, la carpeta que le había dado metida bajo el brazo como la tarea de un colegial. Laura le entregó la lista de verificación, le explicó el sistema, le mostró cómo escanear códigos QR publicados en cada sala mecánica y pasillo de mantenimiento para verificar que había completado sus inspecciones. No dijo mucho ese día, solo asintió, escuchó, anotó todo. Fue extraño verlo así, sumiso, obediente, callado. Ni una sola vez comentó sobre la distribución de la oficina. Ni una sola vez sugirió mejoras. El hombre que una vez dominó cada habitación con su presencia ahora apenas hacía ruido. Pero lo conocía demasiado bien. Ese silencio no era humildad. Era vergüenza y la verdadera venganza que llegó lentamente. Cada edificio al que fue asignado, cada portapapeles que llevaba era un recordatorio de que no era dueño del imperio. Era un técnico de campo a tiempo parcial con un contrato de prueba. Ya no era la voz en la cabecera de la mesa. Era el hombre que reportaba a su hijo. El hombre que una vez hizo un brindis de acción de gracias burlándose de los conserjes ahora, por todos los medios, hacía un trabajo de nivel de conserje y bajo estricta vigilancia. El sistema que implementé no dejaba lugar a excusas. Cada punto de entrada tenía una cámara. Cada escaneo de QR registraba una marca de tiempo. Cada inquilino podía dejar comentarios. Y me aseguré de que su horario incluyera el mismo edificio por el que una vez pasó y se burló de mí por ese tugurio en el centro. Solía llamarlo así, el que yo había convertido en un centro de coworking ahora lleno de freelances, startups y 2 salas de redacción locales. Un edificio donde una vez a la semana ahora tenía que revisar la sala de calderas, limpiar el polvo de las rejillas del techo y registrar informes de flujo de aire. Nunca lo humillé en público. Nunca levanté la voz. No tuve que hacerlo. Dejé que el silencio hablara. Dejé que la rutina fuera el castigo, la nueva normalidad. Pero las verdaderas consecuencias, las que hicieron añicos su orgullo, vinieron del resto de la familia. Porque no me detuve solo en contratarlo. Actualicé mi testamento. Hice una donación a la escuela privada a la que asistían los hijos de Sofía bajo el nombre de mi empresa. Y le ofrecí a la firma de Mateo un contrato de administración de propiedades para uno de mis edificios satélite en las afueras de la ciudad. Cuando llegó el papeleo, leyó el nombre del propietario y me llamó de inmediato. «Espera, ¿eres dueño de este lugar?», preguntó. «Desde el último trimestre», respondí. Hizo una pausa. «¿Por qué? ¿Por qué ofrecerme el contrato?». «Porque creo en dar oportunidades a la gente», dije con una calma que no pudo refutar. «Estás tratando de dejar claro un punto». «No», dije, «tú lo dejaste claro por mí hace años. Solo estoy dejando que resuene». Él no respondió después de eso. Pero en los siguientes meses, las palabras se extendieron en silencio, de repente. Los chats grupales familiares se volvieron más silenciosos. Las vacaciones se volvieron más incómodas. Nadie brindaba por nada más. Y en el siguiente día de Acción de Gracias, por primera vez en más de una década, fui yo quien organizó la cena. No porque extrañara el ruido o los rituales o los cumplidos vacíos, sino porque quería cambiar la historia. La mesa estaba larga, puesta con servilletas verde oscuro y platos con detalles dorados.
Laura ayudó a organizar el catering. Algunos de mis amigos cercanos vinieron con sus familias. Mateo apareció solo. Su esposa tenía un compromiso. Sofía llegó tarde, arrastrando a su esposo e hijos, mirando el lugar como si lo estuviera inspeccionando para comparar. Papá llegó al final. No llamó a la puerta. Simplemente se quedó afuera hasta que alguien abrió. Cuando entró, noté que algo había cambiado. No en su rostro, no en su voz, sino en la forma en que no miraba nada. Ni la lámpara de araña, ni el arte, ni las cortinas de terciopelo. Era como si se hubiera entrenado para evitar medir, evitar reaccionar, evitar ser visto viendo. Dejé que la habitación se calmara antes de ponerme de pie a la cabecera de la mesa. Todos se volvieron hacia mí, y levanté mi copa. Por los viejos roles, dije. Los que superamos. Algunos rieron. Algunos parecían incómodos. Papá no dijo nada. Continué, por los nuevos comienzos ganados, no entregados. Sofía miró su plato. Mateo se aclaró la garganta. Por las personas que construyen en silencio, agregué. Por los que fueron subestimados, desestimados, ignorados. Ahora el silencio era denso. Y por los que aprendieron, a veces demasiado tarde, quiénes eran los verdaderos constructores todo el tiempo. Choqué mi copa suavemente contra la que tenía delante, luego tomé un sorbo. Nadie dijo una palabra. Después de la cena, mientras los demás conversaban cortésmente o merodeaban alrededor de la mesa de postres, papá salió al balcón. Lo seguí. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Es un buen lugar, Carlos, dijo, su voz baja. Lo es, respondí. ¿Lo construí? Hubo un largo silencio. Estoy orgulloso de ti, dijo finalmente. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Había esperado años por ellas, pero ahora que las escuchaba, no sentía nada. O quizás sentía demasiado. Me costó mucho, dije. Lo sé, respondió. Y lo siento. Esa fue la disculpa. La que nunca pensé que escucharía. La que no sabía que necesitaba. Lo sé, dije de nuevo. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo, padre e hijo, bajo las luces de la ciudad. No fue una reconciliación completa. No fue un final de cuento de hadas. Pero fue un comienzo. Un comienzo para algo nuevo. Cuando regresamos adentro, la fiesta estaba terminando. La gente se estaba despidiendo. Mi padre se acercó a Mateo y Sofía, les dijo algo en voz baja. Ellos asintieron. No pude escuchar lo que dijo, pero vi la expresión en sus rostros. Era una mezcla de sorpresa y comprensión. Era un cambio. Un pequeño cambio, pero un cambio de todos modos. Pero cuando llegó a trabajar ese lunes, llegó 15 minutos antes y se quedó hasta tarde. Pasaron los meses. Luego un año. Su contrato terminó, pero lo extendí. Un salario ligeramente mejor. El mismo puesto. Nunca pidió más, nunca se extralimitó. Algo en él se había asentado. No su misión, exactamente. Solo la realidad. Y con el tiempo, la tensión disminuyó. Nunca nos hicimos cercanos. Nunca tuvimos largas conversaciones de padre e hijo ni nos pusimos al día. Pero un día, lo vi detenerse en el vestíbulo de uno de mis edificios, mirar el logotipo de la empresa en la pared y asentir para sí mismo. Apenas fue un gesto, pero fue suficiente. Él lo sabía. Y la última pieza de venganza fue que ya no la necesitaba. El poder que había tenido sobre mí durante décadas, su aprobación, su reconocimiento, su validación, se había ido. Lo había recuperado, no por la fuerza, sino al volverme innegable. Mi venganza no fue hacerlo sufrir. Fue hacerlo ver. Y lo hizo, todos los días hasta el final. Y las últimas palabras que me dijo fueron estas: siempre supe que tenías algo especial, Carlos. Solo me tomó un tiempo verlo. Mucho tiempo. Para verlo.